Buen día, clase. Bueno, al fin estamos con el tema que le da sentido a nuestra asignatura. Lo hemos rotulado este capítulo como diferenciación de funciones de una sola variable. El concepto que vamos a definir en este momento es uno de los conceptos fundamentales de nuestro espacio académico, la derivada. Entonces veamos cómo matemáticamente se define la derivada. Nos dan una función, la cual tiene que estar definida en cierto entorno del punto donde vamos a calcular la derivada, del punto x sub 0. Esto ya lo hemos comentado en varias ocasiones. ¿Qué significa que se esté definida en un entorno? Significa que para cada x de este intervalo podemos definir el valor de y. Entonces, ¿a qué le llamamos derivada de la función? Denominamos derivada de la función f de x calculada en el punto x sub 0 y la cual se va a anotar en una de estas dos formas temporalmente. Se lee y' de x sub 0 o f' de x sub 0. Ese palito que ven ahí, ese apóstrofe, es el número 1 en romano, significa que vamos a hallar la primera derivada. Entonces, denominamos derivada de la función dada en el punto x sub 0 al siguiente límite. Entonces, esta es la definición matemática de la derivada. La derivada se induce a través de un límite. Lo que en este momento, de pronto, en este preciso momento, no está muy claro es qué es lo que está aquí, a qué le estamos calculando el límite. Obviamente estamos hablando de la función f, pero observen que aquí hay algunas letras como extrañas. Entonces aquí aclaramos que este delta x que aparece aquí representa el incremento de la variable independiente. Entonces, para que ustedes se puedan ubicar un poquito más, entonces vamos aquí al gráfico. Este es el punto donde vamos a calcular la derivada. Cuando me dicen este es el punto donde vamos a calcular la derivada, esta es la abscisa de este punto. O sea, el punto en la curva lo tenemos denotado, aquí va la curva. Entonces, este punto es el punto fijo de la curva, cuyas coordenadas son las que tenemos aquí, x sub 0, f de x sub 0. O sea, este es el valor de x y este es el valor de y para este punto que le pertenece a la curva. Y desde este punto nos vamos a desplazar hasta otro punto de la curva, cuyas coordenadas son x sub 0 más delta x, tal como aparece aquí. Esta sería la primera coordenada del punto, y este es el valor de y para este valor de x. La pregunta, digamos, bobita que nos hemos hecho siempre es ¿cuántos números hay aquí? Y obviamente ustedes, pues, que saben que eso lo hemos repetido cantidad de veces, sabemos que aquí hay un nuevo valor de x. Para pasar de este valor de x a este valor de x, tuvimos que incrementar el valor de x. Así que este símbolo, que es usando una letra del alfabeto griego, se lee delta de x, lo que representa es el incremento que hemos dado a x. Para fijar ideas, supongamos que x sub 0 fuera el punto 2 y este punto fuera 2.3. Entonces, para pasar de 2 a 2.3, nos preguntamos en cuánto tuvimos que incrementar x. Entonces diríamos en 0.3, porque de 2 a 2.3 hay 0.3, o sea, 0.3 unidades. O sea que el delta x va a representar una cantidad variable que determina el incremento que le hemos dado a x. Obviamente, si aumentamos el valor de x, tal como la gráfica lo indica, aumenta el valor de y. En este punto, y vale f de x sub 0,
que aquí podríamos anotarlo, f de x sub 0, y en este punto y vale f de x sub 0 más delta x. Entonces, este es la abscisa del punto y esta es la ordenada, f de x sub 0. Esta es la abscisa de este punto, esa es la primera componente, y esta es la ordenada. Listo. Entonces, tenemos dos puntos sobre la curva, y ahora vamos a, con base en el gráfico, explicar geométricamente qué es la derivada. Entonces, la derivada es un límite de una fracción, en donde en el numerador está la diferencia de los valores de y en dos puntos que hemos escogido, en un punto fijo y en otro punto que va a ser el papel de punto variable. Entonces, para entendernos, ¿dónde está f de x sub 0 más delta x? Esto que está aquí, o sea, el valor de y en este punto es f de x sub 0 más delta x. Y a ese valor, llámenle y sub 2 para que les quede fácil. Entonces, al pasar de este punto a este punto, se ha incrementado x y también se ha incrementado y. Entonces, ¿qué estamos haciendo arriba? Estamos restando los valores de y. A este valor de y le estamos restando este valor de y. Este valor de y es f de x sub 0 más delta x menos este valor de y, que es f de x sub 0. Eso es lo que está arriba como numerador de esta fracción. Y abajo, o sea, eso lo estamos dividiendo entre el incremento que le hemos dado a x. Al pasar de este punto a este punto, la variable x se ha incrementado en delta de x. Si a esa fracción le calculamos límite, obligando a que delta de x sea cada vez más pequeño, esa es la razón por la cual el punto P se considera variable, porque a medida que delta de x, este delta de x, se vaya volviendo más pequeño, este punto se va a ir desplazando a través de la curva, se va a ir desplazando, acercándose al punto P sub 0. O sea, que cuando delta de x tiende a 0, el punto P se acerca al punto P sub 0. Entonces, en últimas, ¿qué es la derivada? La derivada es el límite de la fracción donde en el numerador está la diferencia de los valores de y en el denominador la diferencia de los valores de x. O sea que para calcular la derivada hay que calcular el límite de la fracción de delta de y dividido entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Así que cada vez que nos pidan la derivada vía definición, tendremos que calcular un límite de esa forma. Eso lo vamos a hacer en adelante para obtener las derivadas de las funciones elementales básicas y para determinar unas herramientas que nos van a permitir derivar, llamadas reglas de derivación. Bueno, vamos a, de paso, ya que está fresquita la definición, vamos a mirar cuál es la interpretación geométrica que tiene la derivada, o sea, qué representa geométricamente este límite, que es el que determina la derivada. Entonces lo vamos a hacer en el siguiente tablero. Queremos ver qué hay detrás de la derivada, o sea, cuál es inicialmente la interpretación geométrica que tiene la derivada. Sabemos que en la curva hemos tomado dos puntos, un punto fijo, P sub 0, de coordenadas x sub 0, f de x sub 0, este es el valor de x y este es el respectivo valor de y otro punto que es variable y que ya explicamos cuál es la razón, de coordenadas x sub 0 más delta x, f de ese valor, f de x sub 0 más delta x, que es este punto.
Si trazáramos una recta que atraviese los dos puntos de la curva, o sea, como para que ustedes, dado que de pronto el gráfico no les da la claridad, tengan una idea de lo que estamos hablando. Entonces tenemos la curva y tenemos esa recta que pasa por los dos puntos, por el punto P sub 0 y por el punto P. Las coordenadas de P sub 0 son estas, las coordenadas del punto P, que es otro punto de la curva, son las que están aquí. Entonces, la tarea nuestra es determinar la pendiente de esa recta, que pasa por dos puntos de esa curva. A esa recta se le llama secante. A cualquier recta que pase e intersecte dos puntos de una curva se le llama recta secante. Entonces, queremos saber cómo se determinaría la pendiente de cada una de esas rectas. Aquí en el grafiquito original, cada una de esas rectas las hemos pintado en rojo. Entonces, a medida que el punto P se desplaza por la curva a raíz de que delta de x va siendo más pequeño, observen aquí el gráfico. Esto, la distancia que hay de aquí a aquí, la estamos midiendo en este caso por delta de x. Esa es la diferencia de los valores de x. Pero si hacemos que delta x sea más pequeño, supongamos por aquí, ¿cierto? Entonces, si delta x más pequeño, el punto pasa de esa posición a esta posición. Y obviamente, la recta que pasaba inicialmente por el punto P sub 0 y el punto P va a cambiar, porque ahora el punto P se está acercando a través de la curva al punto P sub 0. O sea que a medida de que delta x se hace más pequeño, el punto P se va acercando paulatinamente al punto P sub 0. Y eso va a ocurrir a medida que delta x tiende a 0. Entonces, nuestra tarea inicialmente para poder saber qué interpretación tiene la derivada es definir la fórmula para calcular la pendiente de cada una de estas rectas llamadas rectas secantes. Entonces, recurrimos a la definición de pendiente, o sea, grado de inclinación de una recta se determina como diferencia de las ordenadas de los puntos sobre diferencia de las abscisas. O sea, resta los valores de y de los puntos correspondientes sobre la diferencia de los valores de x de esos puntos. Entonces, como los puntos por donde pasa cada una de esas rectas secantes están determinados por estas coordenadas, este punto fijo, en cambio este punto variable, entonces para cualquiera de esas rectas que atraviesen o que pasen por el punto P sub 0 fijo y por cualquier otro punto P de la curva, la pendiente será igual a diferencia de los valores de y. Imagínense que aquí dijera P sub 1 de coordenadas x sub 1 y y sub 1, y aquí P sub 2 de coordenadas x sub 2 y y sub 2. Entonces, diferencia los valores de y, o sea, f de x sub 0 más delta x, que es el que está aquí, menos f de x sub 0, o sea, y sub 2 menos y sub 1, dividido entre diferencia los valores de x sub 2, o sea, este valor, menos x sub 1, este valor. Simplificamos y nos queda esta expresión. Por el comentario anterior que hicimos, ¿qué estaría calculando esto? Está calculando la diferencia de los valores de y. Cuando yo resto f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0, en últimas, ¿qué estoy determinando? El incremento que ha tenido y. Al pasar de esta posición a esta posición, no solo se ha incrementado x, también se ha incrementado y. O sea, digamos que hemos cambiado de altura. Y entonces esa diferencia de los valores la hemos denotado también por delta y, que significa incremento en la variable y, o sea, cambio de la variable y. Entonces, esta expresión, que sintéticamente se podría denotar así, es la que aparece allá en la definición de derivada. ¿Qué es derivada según la definición? Es el límite, cuando delta x tiende a 0, de esta fracción, donde en el numerador está la diferencia de los valores de y en el denominador está la diferencia de los valores de x.
O sea, en últimas, la derivada resultó ser incremento de la función dividido entre incremento de la variable, cuando el incremento de la variable tiende a cero. Pero resulta que esto que tenemos aquí, que aparece en la definición de la derivada, resultó ser la pendiente de cada una de las rectas que pasan por el punto fijo, o sea, punto común P sub 0, y por cualquier otro punto P que está en la curva. Entonces, la derivada terminó siendo el límite de lo que está aquí, pero como lo que está aquí es la pendiente de cualquier recta secante, entonces la derivada terminó siendo el límite de las pendientes de las secantes cuando delta x tiende a 0, o cuando el punto P tiende al punto P sub 0, porque cuando delta x tiende a 0, lo pueden apreciar aquí. Si este delta x hipotéticamente desapareciera, entonces las coordenadas de P terminarían siendo las coordenadas de P sub 0. Las pueden apreciar ahí, miren. Entonces, quiere decir que cuando delta x tiende a 0, el punto P tiende a P sub 0. Y el límite de esta expresión terminó siendo el límite de la pendiente de las secantes. Pero bien, ahora viene la pregunta. Si delta de x se hace cada vez más pequeño, entonces estas rectas van a ir cambiando de dirección, dado que el punto P, a medida que delta x tiende a 0, se está desplazando a través de la curva, acercándose cada vez más al punto P sub 0. Y como manecillas del reloj, si me permiten, lo ilustro con esta regla, ¿cierto? Estas rectas van cambiando, mantienen un punto fijo y van cambiando, con movimiento de las manecillas del reloj, pero pues en este caso en sentido antihorario. Listo. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento el movimiento de las secantes se va a estabilizar? O, dicho de otra forma, se va a detener. ¿En qué momento estas rectas dejan de moverse y terminan en una posición fija? Dice, pues en el momento en que delta x, el límite, se hace 0. O sea, en el momento en que el punto P coincide con el punto P sub 0. Entonces, cuando el punto P choca con el punto P sub 0, entonces en ese momento las rectas secantes dejan de tener dos puntos de contacto con la curva y pasan a tener un solo punto. Y en ese momento, esas rectas terminan convirtiéndose en la llamada posición límite de las secantes, o sea, en esta única recta, que es la recta que está aquí en negro. A esa recta se le llama tangente. Y entonces, si la derivada es el límite de esta fracción y esta fracción representa la pendiente de las secantes, pues dado que las secantes, a medida que delta x tiende a 0, van acercándose cada vez más a su posición límite, entonces el límite de la pendiente de las secantes terminará siendo la pendiente de la tangente. O sea, que cada vez que uno calcule la derivada de una función en un punto, disimuladamente está determinando la pendiente, o sea, el grado de inclinación de la posición límite de las secantes, o sea, de la tangente. Para que ustedes lo puedan apreciar más rápidamente, entonces aquí hicimos un grafiquito adicional que nos permita mirar ese movimiento. Aquí está el punto P, que es el que se está moviendo a través de la curva, y aquí están algunas rectas que pasan por el punto fijo P sub 0 y por cualquier otro punto P. Entonces, a medida que delta x tiende a 0, este punto se va desplazando y de paso las rectas secantes van cambiando de dirección. En el momento en que el punto P coincide con el punto P sub 0, estas rectas terminan convirtiéndose en esta última recta, a la cual se le llama recta tangente y corresponde a la posición límite de las secantes. O sea, en ese momento, esta recta termina teniendo un solo punto de contacto con la curva. A esa recta, que es la posición límite de las secantes, se le llama tangente, y de paso la derivada
determina la pendiente de esa recta, la pendiente de la tangente. A esto es a lo que se le denomina interpretación geométrica de la derivada. Así que cada vez que derivemos una función y la calculemos en un punto, le estamos calculando la pendiente a la recta tangente que pasa por ese punto. Algo que puede ocurrir es que uno piensa que lo importante de la derivada es que la derivada le calcula la pendiente, o sea, el grado de inclinación a la recta tangente. Pues quisiera aprovechar para comentarles que la gran importancia de la derivada es que la derivada me permite determinar el comportamiento de las curvas. La recta, dado que toma la dirección de la curva, entonces calculando la pendiente de la tangente, disimuladamente estamos calculando la pendiente de la curva en ese punto. Eso quiere decir que la derivada va a ser el instrumento mediante el cual podamos establecer qué está haciendo la curva en cada punto, y a través de ella, por ejemplo, más adelante estaremos determinando en qué intervalos crece, en qué intervalos decrece, porque si la derivada determina la pendiente de la tangente y como la tangente se le pega a la curva y toma su dirección, nos determina la dirección de la curva, entonces la derivada nos va a determinar en qué partes esa pendiente es positiva y por lo tanto la curva estará creciendo, en qué partes es negativa y por lo tanto la función o la curva estará decreciendo. También a través de la derivada estaremos hallando puntos especiales, puntos característicos de la curva y muchas más aplicaciones que estaremos comentando a lo largo del resto del curso. Así que bienvenida a esta herramienta clave para el análisis de funciones. Y pues obviamente en esta sesión no les puedo decir todo, porque eso lo vamos a ir determinando a medida que vamos avanzando en el desarrollo del curso. ¿Qué sigue ahora? Entonces, a partir de este momento, dado que por lo menos ya tenemos un motor que nos impulsa, o sea, que motiva a aprender a derivar, que es que a través de la derivada vamos a poder determinar el comportamiento de diferentes funciones, de diferentes curvas, que representan en el mundo real diferentes situaciones. Por ejemplo, si a través de una función necesito determinar la polución en un determinado ambiente, entonces necesito saber si esa polución está aumentando, está disminuyendo, tiene puntos pico, etc. Y eso lo estaremos estableciendo a través de la derivada. Así que la derivada es un instrumento clave en el análisis y en la solución de muchos problemas que sin esta herramienta sería bastante complicado resolverlos. ¿Qué sigue para nosotros en este momento? Sigue definir unas fórmulas, unas llamadas tablas de derivadas, otras llamadas reglas de derivación, que son las que nos permiten mecanizar el proceso de derivación y mediante ellas entrar en varias aplicaciones, tanto geométricas como físicas. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos que nos sirvan para despegar el proceso de derivación. Entonces, hemos escogido aquí varias funciones, todas del mismo tipo, mientras le cogemos confianza a la mecánica de la derivación. Aquí vamos a hacer
solamente algunos ejemplos y los demás los estaremos promoviendo en la sesión en que nos encontremos. Bueno, entonces me dan inicialmente esta función, es una recta, y me piden hallar la derivada de esa función para cualquier punto x. Entonces sabemos que la derivada, por definición, se calcula a través de esta fórmula. Esto es la definición de la derivada. Entonces ya sabemos que representa el numerador, el denominador. Entonces observen de entrada, y eso hasta ahora no lo hemos mencionado, que la derivada es el límite de una fracción, en donde tanto el numerador como el denominador tienden a cero. O sea que la derivada es un límite de la forma 0 sobre 0. Así que es esa la razón por la cual nosotros nos preparamos ampliamente en el cálculo de límites para poder por lo menos entender algunos resultados que vamos a obtener en este comienzo. Entonces, para esta función, como el papel de f de x lo está haciendo x, entonces f de x más delta x es x más delta x menos f de x, que es el mismo x, sobre delta x. Aquí x se cancela. Estamos calculando de la derivada para cualquier valor de x, o sea, en cualquier punto de esa línea. Delta x, después de que se ha cancelado x, delta x con delta x se cancela, da 1, y el límite de una constante es la misma constante, 1. O sea que la derivada de x, calcúlese donde se calcule, es 1. Y si ustedes se detienen en este momento a pensar un poquito, dirán, bueno, si la derivada geométricamente representa la pendiente de la recta tangente a la curva en cada punto, ¿cuál será la pendiente de esta curva, o sea, de esta función en cada punto? Va a ser 1. Resulta que esta recta es de pendiente 1, o sea que en cada punto la pendiente de esa curva, que en este caso es una recta, va a ser 1. O sea, eso nos confirma que cada vez que calculemos la derivada estamos calculando la pendiente, la recta tangente a esa curva, o sea, el grado de inclinación de esa curva. Listo. Vamos con x cuadrado, curva famosa para nosotros, familiar, una parábola con vértice en 0, 0, abierta hacia arriba. Queremos saber cuál es la derivada en cada punto. Entonces entramos a la definición, o sea, a la fórmula. Esa fórmula la estamos repitiendo para acostumbrarnos. Entonces, f de x más delta x, para esta función quedaría x más delta x al cuadrado. O sea, cuando a mí me piden hallar f en el punto x más delta x, lo único que hago es recurrir a la ecuación y cambiar x por x más delta x. Entonces nos quedaría x más delta x al cuadrado menos f de x, pero f de x es la función original, la que me dan. O sea, menos x al cuadrado sobre delta x. ¿Cómo calcular este límite sabiendo que es de la forma 0 sobre 0? Pues tenemos que factorizar y eliminar el factor común. Abajo el factor común está listo para eliminar, pero arriba tenemos que hacer operaciones. Entonces tenemos dos alternativas: utilizar el hecho de que esto es una diferencia de cuadrados o desarrollar este binomio y luego simplificar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desarrollamos ese binomio, nos da esta expresión. Aquí se cancela x al cuadrado y tenemos un factor común que es delta x. Aparece aquí, solo que aquí al cuadrado. Entonces si lo factorizamos nos quedaría delta x factor de 2x más delta de x, dado que este estaba elevado al cuadrado. Todo eso sobre delta x se cancela y nos queda un límite directo, el límite de una suma de los límites. Dado que el segundo término tiende a 0, entonces límite de esto nos daría límite de 2x. Como 2x es una constante que no depende de delta x, límite de la constante, la misma constante, más límite del segundo, que es 0. O sea que la derivada de la función x cuadrado en cualquier punto es igual a 2x.
Este resultado en clase lo estaremos utilizando para, por ejemplo, hallar la pendiente de la recta tangente de esta curva en diferentes puntos. Pero eso lo haremos con calmita en clase, lo compartiremos. Bueno, último ejemplo para ilustrar cómo es que se calcula la derivada. Tenemos la función x al cubo, también una función conocida, básica, hace parte de las funciones potenciales. Entonces queremos saber cuál será la derivada de x al cubo. Volvemos a entrar con la definición, o sea, la fórmula. Para esta función, f de x más delta x daría x más delta x al cubo, que es lo que tenemos aquí, menos f de x, o sea, menos x al cubo, sobre delta x. Siempre la derivada se calcula con la misma fórmula. El cálculo del límite depende ya de ahí en adelante de la forma que tenga la función y por lo tanto de lo que yo sepa de límites. Entonces, podemos desarrollar, al igual que lo hicimos en el ejemplo anterior, este binomio, o podemos utilizar el hecho de que eso tiene que ver con un producto notable, diferencia de cubos, y eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, diferencia de cubos es igual a la diferencia de sus bases por este factor que hace el papel de a cuadrado más ab más b cuadrado, es el que tenemos aquí, donde a es x más delta x y b es x. O sea, estamos utilizando la fórmula para la diferencia de cubos, a al cubo menos b al cubo. Obviamente aquí x se cancela, nos queda libre delta x multiplicando esa expresión, y como delta x también está abajo, de paso se cancela y nos queda el límite una suma. Límite una suma, suma los límites, pero en cada uno de estos términos aparece delta x, así que esto va a tender a 0, sobreviviente x, entonces límite del primero x, pero como está elevado al cuadrado, x al cuadrado. Límite del segundo, dado que este tiende a 0, entonces nos queda x por x, x al cuadrado. Y límite del tercero, otra vez x al cuadrado, porque no hay delta x. Así que nos queda x cuadrado más x cuadrado más x cuadrado, 3x cuadrado. Se espera, y eso lo estaremos impulsando en clase, que con base en los resultados que obtengamos en estos ejercicios, podamos hallar una fórmula general para derivar cualquier función de la forma x a la n. O sea, la intención de estos ejercicios que estamos haciendo no solo es mecanizar el proceso de derivación, o sea, acostumbrarnos a utilizar la definición para calcular la derivada. La otra intención es, por medio de la definición, construir unas fórmulas que nos van a servir de herramientas para derivar cualquier función que nos den en el camino. O sea, para mecanizar, hacerlo mecánicamente, el proceso de derivación. Y luego, pues, mediante las aplicaciones, le estaremos dando sentido a por qué estamos aprendiendo a derivar.